Un movimiento después de Joanny Sánchez, la bloguera que creó el blog Generación Y, que hay como 200 blogs en este momento en la isla, que es donde realmente se está viendo el contraste de pareceres, se está viendo la forma en que critican, la forma en que la gente joven expresa sus ideas sobre lo que quieren que sea el futuro de Cuba. El gobierno se ha dado cuenta del peligro de los blogs, les está cerrando, les está torpedeando y además lo que ha hecho es crear una serie de blogs artificiales, de blogs del gobierno, para tratar de ocultar los blogs de la disidencia. Los cubanos en el extranjero ven con preocupación la situación económica que atraviesa la isla. Es el caso de Rigoberto y de César. Los dos viven en Madrid y tienen una opinión muy diferente de lo que ocurre en su país. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas inmigrantes. Así arranca cada sábado el programa Pasa la Voz en Radio Vallecas. Uno de sus locutores, Rigoberto Cairo, es cubano y llegó a España hace más de 4 años. Su país sigue presente en su corazón y en sus versos. Te busco por las calles y avenidas de Madrid, también entre los árboles, pensando en Martí. Rigoberto culpa principalmente al bloqueo estadounidense de la difícil situación económica de sus compatriotas. La nueva administración Obama le ha defraudado. En algún momento escuché a Hillary Clinton hablando de, bueno, sí, queremos una apertura política hacia La Habana, siempre y cuando La Habana, y eso siempre y cuando es un chantaje político, ¿no? El pueblo cubano es el que debe decidir realmente qué es lo que quiere, ¿no? Además, las demandas de Estados Unidos sobre derechos humanos en la isla no tienen sentido para Rigoberto. Yo pienso que Cuba es uno de los países que más respeta los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se dictó el 10 de diciembre de 1948. En cualquier caso, dice que no hay que esperar a que Estados Unidos actúe. El pueblo cubano y el gobierno cubano tenemos que hacer, o sea, incluso los cubanos que estamos aquí, un esfuerzo más grande, un esfuerzo mayor, porque Cuba solucione sus problemas económicos, independientemente del embargo y del bloqueo de los Estados Unidos. César también lleva algo más de 4 años en España. Dice que no podía seguir en un país en el que había que afiliarse a un movimiento para poder estudiar. La situación está cada vez peor en su opinión y los cambios de Raúl Castro no le convencen. Circo y circo. ¿A qué le llamamos cambio? A que hoy un nacional pueda ir a un hotel y pagar $200 por una habitación, cuando puede ser que el extranjero alquile esa habitación desde fuera del país y le cueste 100 euros y al nacional le cueste 200, sea cual sea la habitación. Tampoco cree que la llegada de Obama a la Casa Blanca haya provocado muchos cambios en Cuba. Los cubanos ya podemos ir a Cuba, los que viven en Miami. Pueden enviar más remesas, pueden llevar artículos que no se podían. ¿Qué ha pasado en Cuba? Ha habido más represión. El embargo estadounidense, según César, no es el peor problema de Cuba. Y creo que sí que existe un bloqueo interno, un bloqueo a las mentes, un bloqueo a la innovación. Cree que el futuro de su país pasa necesariamente por un cambio. El cubano no cree en lo que está viviendo y quiere un mundo mejor para ellos. Entonces, pues van a salir a la calle tarde o temprano. Y esa será su bomba de tiempo. Si estalla esa bomba, César tiene claro que volverá a Cuba. Bien, pues acabamos de cerrar un año de grave crisis económica, además se suma también el bloqueo económico que sufre la isla y parece que aunque las opiniones políticas sean muy diferentes, en el fondo late una necesidad de hacer algo. ¿Por dónde crees que pueden ir si va a haber cambios en el gobierno cubano, sobre todo en el plano económico, ante estas demandas? Yo creo que el gobierno cubano está completamente paralizado, es decir, está en una situación muy grave donde la gente prácticamente ya no tiene que comer, les van a quitar la libreta de racionamiento o están ya quitando muchos productos de la libreta con la que podían comprar alimentos subvencionados. Raúl Castro intentó dar tierras ociosas a los campesinos, pero no hay estímulos, no hay dinero, no hay carreteras, no hay mercados para que ellos puedan vender sus productos. Es decir, Cuba además es un país que tiene una situación económica muy complicada por el hecho de que es un país agrícola que está importando alimentos. Cuba fue el azucarero de Europa, el azucarero del mundo, y está importando azúcar de Estados Unidos. Cuba depende de Estados Unidos, por eso lo que decíamos al principio de esa vinculación un poco neurótica con Estados Unidos. Cuba es el quinto socio comercial de Cuba y el primer importador de alimentos de Estados Unidos. Cuba necesita importar alimentos, pero no tiene dinero, no puede producir nada para vender en el exterior y conseguir divisas para vender dinero. Yo pienso que la situación es bastante complicada, hasta el punto de que yo no descartaría, es una hipótesis que yo me atrevo a formular, de que en algún momento hubiera un golpe de Estado de un militar, de un coronel joven que no haya vivido las experiencias de la Sierra Maestra
y que pueda llevar a Cuba hacia una situación de transición, hacia una democracia, sobre todo primero de tipo económico, donde la gente pueda comer, pueda desarrollarse, pueda tener un tipo de confort y después algún tipo de libertades políticas. Yo no descartaría eso porque Raúl Castro está completamente anquilosado, fosilizado, traumatizado por la figura de su hermano y no va a hacer absolutamente nada. Reforma, se preguntará, ¿para qué? Vicente Botín, periodista, escritor, ex corresponsal de Televisión Española. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, Beatriz.